ya regresamos con una clase más dentro del curso de Geometría y Trigonometría. En la clase anterior estuvimos estudiando algunos conceptos básicos de la materia, como fueron el concepto de punto, de línea, de semirrecta y de segmento. Estudiamos también la definición de ángulo y las interacciones que se dan entre dos o más líneas cuando éstas se cruzan o incluso cuando no se llegan a cruzar en ningún punto. En esta ocasión vamos a estar analizando las clasificaciones de los ángulos, que existen varias maneras de clasificarlos. Y una de ellas es la que tenemos en el pizarrón, que es la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida. Otra cosa que habíamos comentado es que una de las formas de medir los ángulos que habíamos definido como la abertura o el espacio que hay entre dos semirrectas que se unen en un punto, como este ejemplo de aquí, que tengo dos semirrectas y están unidas en este punto, y la abertura o el espacio que queda entre esas líneas, pues es a lo que llamamos ángulo. A mayor abertura hay un mayor ángulo, y habíamos comentado que una de las maneras de medir los ángulos es por medio de grados. En este caso, por ejemplo, un ángulo que es exactamente recto o que tiene 90 grados como una esquina perfecta, pues es a lo que llamamos precisamente un ángulo recto. Hay otras formas de medir los ángulos, pero esas las vamos a ver en otra ocasión. En esta ocasión, en la clasificación de los ángulos de acuerdo a su medida, vamos a estar hablando específicamente en grados. Vamos a ver cómo los clasificamos. El primero, que dice cuando un ángulo es agudo, es cuando el ángulo mide de 0, o más bien dice es mayor a 0 grados y menor de 90 grados. Es decir, desde 0 hasta 90 grados, sin llegar a 90 y sin ser 0 tampoco. 0 grados pues sería cuando las dos líneas están exactamente juntas, prácticamente no hay abertura y entonces no hay ángulo. Pero a partir de ahí, cuando empieza a haber alguna abertura, por mínima que sea, hasta llegar a los 90 grados, cuando la línea es totalmente vertical, que son los 90, entonces siempre que sea mayor a 0 y menor a 90, estaríamos hablando de un ángulo agudo. Cuando el ángulo llega a los 90 grados, entonces estaríamos hablando de un ángulo recto, y cuando el ángulo pasa ya de los 90 grados, pero sin llegar a los 180, que sería cuando queda exactamente alineadas las dos semirrectas, entonces estaríamos hablando de un ángulo obtuso. Desde los 90, o más bien pasando los 90, hasta antes de los 180 grados. Cuando el ángulo llega a los 180 grados, que las dos líneas quedan exactamente alineadas, y la abertura sería esta parte de aquí, entonces decimos que se trata de un ángulo llano o extendido. Y cuando el ángulo prácticamente da el giro completo y llega a los 360 grados, entonces estamos hablando de que es un ángulo completo. Estas son las clasificaciones de los ángulos y nos van a servir más adelante para sacar deducciones en base a diferentes planteamientos. Debemos recordar bien las medidas que corresponden a cada uno y tenerlas presentes a la hora de resolver los ejercicios. Vamos a ver una siguiente clasificación de los ángulos. Otra forma de clasificación que podemos observar en los ángulos es la que podemos hacer de acuerdo a su posición, es decir, cómo se relacionan entre dos ángulos de acuerdo a la posición en la que están colocados. La primera nos habla de que cuando dos ángulos son consecutivos, es decir, tengo aquí el ángulo A, que está compuesta por estas dos semirrectas y este vértice, y donde termina el ángulo A, inicia el ángulo B. La condición dice que comparten un lado y un vértice. En este caso, el lado intermedio es el que están compartiendo y parten del mismo vértice. Entonces, se dice que los ángulos son consecutivos, no deben de tener una medida específica, simplemente que donde termina uno, empieza el otro. Luego tenemos dos ángulos cuando son opuestos por el vértice. Esta condición se da cuando tenemos dos líneas que se cruzan, como en este caso. Entonces tenemos un vértice donde se cruzan las líneas y el ángulo que está opuesto a ese vértice se dice que tiene esta condición con el otro ángulo.
Y la característica es que en este caso el ángulo A y el ángulo B son iguales. También si aquí tuviera estos dos ángulos, el ángulo C y el ángulo D, también puedo decir que el ángulo C debe ser igual al ángulo D. Esa sería otra condición. Por último, tengo los ángulos adyacentes. En este caso se cumple la condición de que son consecutivos, como en este caso, pero además sumados dan 180 grados. En este caso dice A más B es igual a 180 grados. Es decir, juntos formarían un ángulo llano. Bueno, esta es una segunda clasificación y vamos a ver una tercera clasificación de los ángulos. Por último, otra clasificación que podemos establecer en los ángulos es aquella que se da por la suma de dos ángulos. Cuando dos ángulos se suman y nos dan 90 grados, podemos decir que estos son complementarios y juntos formarían un ángulo recto. Cuando tenemos dos ángulos suplementarios es cuando el ángulo A y el ángulo B suman 180 grados, es decir, estarían formando lo que sería un ángulo llano. Aquí puede surgir alguna confusión con respecto a la definición de un ángulo suplementario y un ángulo adyacente, porque prácticamente estaríamos diciendo que se trata de lo mismo y son muy parecidos. La diferencia en el concepto está en la clasificación. En este caso estamos hablando de que estamos clasificando ángulos por su suma, es decir, los ángulos suplementarios son aquellos que tienen que sumar 180 grados, pero no necesariamente por su posición. El ángulo adyacente, además de sumar 180 grados, está consecutivo uno del otro. Es decir, si dos ángulos suman 180 grados y están exactamente en esta posición, son adyacentes y suplementarios, pero si estuvieran separados, siguen siendo suplementarios, pero no necesariamente son adyacentes. Básicamente esa es la diferencia, pero podríamos decir que en cuestión de medidas es exactamente lo mismo. Y la última clasificación es cuando dos ángulos son conjugados, es decir, cuando el ángulo A, que sería en este caso este de aquí, y el ángulo B, que sería el conjugado, suman 360 grados o completan el giro completo de la circunferencia. Bueno, estas son las clasificaciones que podemos establecer de los ángulos y además vamos a hacer un análisis interesante que se da cuando dos rectas que son paralelas son cruzadas por una recta que atraviesa a las dos. Vamos a verlo a continuación. Bien, ya tenemos aquí el planteamiento de dos rectas paralelas que son cruzadas por una transversal. Tenemos aquí las dos paralelas y la recta que las cruza. Y a partir de ahí vamos a tratar de deducir diferentes relaciones que se pueden dar entre los ángulos que nos ayuden a determinar cuándo puede haber ángulos que tengan el mismo valor. Algo importante de mencionar es que al cruzar esta recta a las paralelas que llevan la misma dirección y la transversal también lleva la misma dirección, entonces se produce que esta intersección es igual a esta. Lo podemos observar si trasladamos esta intersección aquí, nos vamos a dar cuenta que es exactamente la misma. Ese, digamos, sería el primer criterio que podemos tomar para empezar a estructurar un razonamiento. Ok, ya que entendimos que esta intersección es la misma que esta, vamos a ponerles nombres a los ángulos para empezar a deducir cuáles pueden ser iguales. Entonces vamos a llamar el ángulo A, el ángulo B, C, D, E, F, G y H. Ok, otra cosa que ya sabemos, porque lo vimos anteriormente, es que existen, cuando se cruzan dos líneas, lo que le llamamos ángulos opuestos por el vértice, es decir, donde hay un cruce de líneas, en este caso el ángulo A está opuesto al ángulo D, y en ese caso ya sabíamos que los ángulos eran iguales. Entonces, en este punto yo puedo decir que A es igual a D porque es opuesto por el vértice. Entonces, A y D son iguales y del mismo modo B y C también son iguales. B es igual a C porque es opuesto por el vértice, lo mismo que E es igual a H y F es igual a G.
y F es igual a G. Ok, otro concepto o otro análisis que podemos hacer es aquellos ángulos que son correspondientes. ¿Por qué son correspondientes? Porque si yo tomo esta intersección que dijimos que es la misma que la de abajo, si tengo esta intersección y ya sé que es la misma que la que está acá, entonces hay un ángulo aquí que también se encuentra acá y debe ser igual. En este caso, el ángulo D, que está en la parte inferior derecha, corresponde con el ángulo H, que también está en la parte inferior derecha de la otra intersección. Los ángulos que son correspondientes sería en la parte superior izquierda el A con el E, que serían iguales porque son correspondientes. En la parte superior derecha el B con el F son correspondientes e iguales. En la parte inferior izquierda el C con el G, y en la parte inferior derecha el D con el H. Cuando lo vamos interpretando de este modo, pues resulta mucho más sencillo de comprender. Luego tenemos los ángulos que les llamamos alternos internos. ¿Y por qué son alternos y por qué son internos? En este caso vamos a partir del mismo razonamiento, por ejemplo, de que el ángulo A y el ángulo D son iguales por ser opuestos por el vértice. Pero en este caso estaríamos hablando solamente de ángulos internos y el ángulo A es un ángulo externo. ¿Por qué es externo? Porque está fuera de las líneas paralelas. Si yo tomo las líneas paralelas y tomo solamente los ángulos que quedan adentro, estos son internos, y los que quedan afuera de las paralelas son los externos. Entonces, como vamos a hablar solamente de ángulos internos, el D no lo puedo comparar con el A, pero el A tiene uno que es igual abajo, que es el ángulo E, porque ya vimos que el A y el E son iguales. Entonces, el D lo puedo comparar con el E. Entonces, puedo decir que el D y el E son iguales, y lo mismo ocurriría el C, pero no con el D, no con el B, sino con el F. Entonces C y F son iguales. Si se fijan, quedan solamente ángulos que están adentro. El C con el F están adentro de las líneas paralelas y el D con el E están adentro de las líneas paralelas. Y del mismo modo puedo analizar ángulos alternos externos. En este caso, el A, que es externo, no lo puedo comparar con el D, pero sí con el externo que está abajo, que es el H. Entonces A y H serían iguales, y el B con el G serían también iguales porque son alternos externos. De ese modo yo tengo algunas otras referencias de ángulos que puedo utilizar cuando tenga una situación como esta, y a partir de uno o dos ángulos que conozca, si ya sé que hay algunos que son iguales, pues puedo deducir los demás. Además, debemos decir también que aquí hay ángulos adyacentes. Cuando tengo una línea, los dos ángulos que están juntos siempre son adyacentes y suman 180 grados. En este caso, el A con el B, el B con el D, el C con el D, el C con el A, son ángulos adyacentes que suman 180 grados, y es otro dato interesante analizar. Bueno, pues hasta aquí la explicación de los ángulos y sus relaciones, y en el siguiente tutorial vamos a estar trabajando algunos ejercicios prácticos para poder aplicar todo lo que hemos aprendido en diferentes situaciones. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.